¿Se ha parado a pensar alguna vez en el inmenso poder del silencio? No. No me refiero al silencio incómodo que a veces se instala entre dos personas cuando ya no hay nada que decir. Hablo de un silencio casi tangible. Un silencio que casi puedes tocar y que tiene el poder de transformar por completo tu interior. Imagina por un momento que estás rodeado de un mundo que nunca duerme. Un mundo donde el ruido es constante, ya sea el rugido de los coches, el zumbido de los aparatos electrónicos o incluso las incesantes voces en nuestra cabeza que nunca parecen querer callarse. Ahora imagina encontrar un oasis de tranquilidad en medio de este caos. Parece un sueño, ¿verdad? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Les voy a contar una historia real, pero tan impactante que parece sacada de una película. Trata de personas corrientes, como tú y como yo, que descubrieron en la práctica un antiguo secreto. El silencio no es solo la ausencia de sonido. El silencio es una fuerza poderosa capaz de reconectarnos con nuestra esencia más profunda, traer paz a nuestras mentes inquietas y ofrecer respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero, ¿cómo es posible encontrar ese silencio en un mundo en el que nos bombardean constantemente con estímulos? ¿Cómo podemos, en medio del ajetreo de la vida moderna, con sus exigencias constantes y su ritmo frenético, encontrar un momento de verdadera paz? Es más, ¿cómo puede este silencio transformar nuestras vidas? Acompáñame en este viaje y te prometo que, al final, verás el silencio con otros ojos. Exploremos juntos cómo el silencio puede ser una poderosa herramienta de autoconocimiento y transformación. Voy a mostrarte que, por paradójico que parezca, podemos encontrar en el silencio las respuestas que tan desesperadamente buscamos en el ajetreo de la vida cotidiana. Y tal vez, como los personajes de esta historia, descubras que la paz interior que buscas siempre ha estado a tu alcance, solo esperando a que hagas el silencio suficiente para escucharla. A lo largo de nuestra conversación, ¿te has parado a pensar alguna vez en la influencia directa del entorno en el que vivimos sobre nuestro bienestar? Esta es una parte esencial de nuestra historia. Las personas que se sumergían en el silencio empezaron a notar algo extraordinario. El lugar donde se encontraban, los colores que les rodeaban, el aire que respiraban, todo tenía un impacto directo en la paz que sentían. No se trataba solo de encontrar un lugar tranquilo donde sentarse, sino de crear un espacio de tranquilidad en la mente y el corazón, independiente del caos exterior. Y he aquí una interesante revelación de ese viaje. Cada una de estas personas ha descubierto, a su manera, prácticas cotidianas que les han ayudado a cultivar ese silencio interior. Algunos encontraron el camino a través de la meditación, otros con simples paseos por la naturaleza y otros con actividades tan sencillas como prepararse una taza de té con mindfulness. Se dieron cuenta de que el secreto no estaba en la actividad en sí, sino en la calidad de la presencia que aportaban a cada momento. Era como si, al dedicarse por completo al momento presente, fueran capaces de sintonizar con una frecuencia de calma y claridad que normalmente quedaba ahogada por el ruido constante de la vida cotidiana. Por supuesto, la meditación aparece a menudo en estas historias como un poderoso aliado. Pero, al contrario de lo que mucha gente piensa, la meditación no consistía solo en sentarse en la posición del loto y despejar la mente. Para estas personas, era una práctica viva que podía practicarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Era el arte de estar plenamente presente, ya fuera observando la propia respiración, sintiendo el sol en la piel o incluso escuchando atentamente el canto de un pájaro. Y entonces, uno de los descubrimientos más hermosos de este viaje, el silencio empezó a hablarles. Sí, eso es lo que oyeron. En medio del silencio, empezaron a surgir ideas profundas, respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían, una sabiduría silenciosa que parecía fluir de una fuente inagotable.
Era como si, al permanecer en silencio, estuvieran dando cabida a una voz interior que siempre había estado ahí, pero que a menudo se veía ahogada por el ruido interno y externo. Cada etapa de este viaje nos muestra que el silencio es mucho más que simplemente no hablar o no escuchar el ruido. Es un lenguaje profundo del alma, una forma de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Al aprender a hablar este lenguaje, estas personas han aprendido, de hecho, a escucharse y comprenderse a sí mismas de una forma completamente nueva. Hemos profundizado en este viaje del silencio y es imposible no hablar del arte de estar a solas con tus pensamientos. Para muchos, este fue uno de los retos más intensos, pero también uno de los más transformadores: aprender a estar solo, sin la necesidad constante de llenar cada momento con ruidos externos o distracciones digitales. Ha resultado ser un verdadero arte. Es en esta soledad elegida, este encuentro con uno mismo, donde muchos han descubierto partes olvidadas de sí mismos. Era como si cada pensamiento y emoción que surgía en el silencio fuera una pieza de un rompecabezas que hacía tiempo que se había desmontado. La búsqueda de refugios de silencio en la vida cotidiana se convirtió entonces en una práctica habitual para estas personas. No hablo solo de lugares físicos, aunque encontrar un parque tranquilo o un rincón especial de la casa donde sentarse en paz marca la diferencia. También hablo de refugios mentales, momentos durante el día en los que eligen conscientemente desconectar de la agitación externa e interna, creando islas de calma en sus mentes. Para algunos, son unos minutos de respiración consciente en medio de un día ajetreado. Para otros, es estar plenamente presentes mientras realizan sus actividades cotidianas. Fue entonces cuando la naturaleza demostró ser uno de los mayores regalos en esta búsqueda del silencio. Muchos han descubierto que al conectar con la naturaleza, ya sea paseando por el bosque, sentados junto a un río o simplemente observando los árboles de un parque, encuentran una forma profunda de silencio. Es como si la naturaleza hablara un lenguaje que el alma entiende sin palabras. Un recordatorio de que, a pesar de todo, formamos parte de algo más grande y hermoso. El sonido del viento, el murmullo del agua, incluso el imponente silencio de una montaña, todos hablaban directamente al corazón, reconectando a estas personas con una parte olvidada de sí mismas. Así que aprender a escuchar se convirtió en una inesperada lección de silencio. No solo escuchar en el sentido auditivo, sino escuchar de verdad a uno mismo, a los demás, al mundo. Era como si, al abrirse al silencio, se abrieran también a una escucha más profunda y empática. Muchos han descrito cómo sus relaciones empezaron a cambiar, cómo empezaron a escuchar de verdad lo que los demás tenían que decir, sin la prisa habitual por responder o por ser escuchados primero. El silencio les enseñó a tener paciencia para escuchar, a estar auténticamente presentes, lo que transformó no solo sus relaciones con los demás, sino también la forma en que se veían y se entendían a sí mismos. Cada etapa de este viaje hacia el silencio revela capas más profundas de comprensión y conexión. Y a medida que se desarrolla la historia, queda claro que el silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es un camino hacia la paz interior, una forma de reconectar con lo esencial. A medida que profundizan en su viaje hacia el silencio, algo extraordinario empieza a suceder en sus relaciones interpersonales. Descubrieron que el silencio tenía el poder de transformar las relaciones de un modo que nunca habían imaginado. A medida que se acercaban a su yo interior, también se acercaban a los demás. Comunicaciones que antes habían sido superficiales ganaron en profundidad. Discusiones que podrían haberse convertido fácilmente en peleas se veían bajo una nueva luz, y el silencio permitía que se calmara la ira y surgiera la comprensión. Era como si, al abrazar el silencio, dieran paso a una forma de comunicación más auténtica y menos reactiva. En esta búsqueda de la paz interior, muchos han recurrido a las técnicas de atención plena, que les han enseñado a calmar la mente no solo en los momentos de tranquilidad, sino también en medio del torbellino de la vida cotidiana.
Prácticas sencillas como observar la respiración, sentir que los pies tocan el suelo o fijarse en los detalles que nos rodean, se han convertido en poderosas herramientas. Mindfulness ha demostrado que el silencio no tiene por qué buscarse solo en retiros espirituales o momentos de aislamiento. Puede encontrarse y cultivarse en cualquier momento, ofreciendo refugio mental incluso en las situaciones más caóticas. El impacto del silencio en la reducción de la ansiedad y el estrés ha sido una revelación para muchos. Al incorporar momentos de silencio a su rutina, empezaron a notar una reducción palpable de sus niveles de estrés y ansiedad. Era como si el silencio actuara de antídoto contra la presión constante del mundo moderno, ofreciéndoles un espacio de calma y recogimiento donde recuperar la energía y despejar la mente. Esta práctica no solo les reportó beneficios inmediatos, sino que empezó a cambiar su forma de reaccionar ante los retos, afrontando la vida con una actitud más serena y equilibrada. Quizá uno de los descubrimientos más sorprendentes de este viaje fue el papel del silencio en la creatividad y la productividad. En contra de la idea convencional de que estar ocupado y en movimiento todo el tiempo es el camino hacia el éxito, muchas personas descubrieron que las pausas de silencio aumentaban su capacidad para generar ideas innovadoras y resolver problemas de forma creativa. El silencio les permitía respirar, dejar que sus mentes vagaran libremente, sin la presión de la producción constante. Esta libertad, paradójicamente, se tradujo en un aumento de la productividad y la calidad de su trabajo, lo que demuestra que a veces detenerse y retirarse al silencio puede ser la acción más productiva de todas. La historia continúa desarrollándose y en cada etapa de este viaje hacia el silencio se revela una capa más profunda de sabiduría y comprensión sobre cómo vivir de forma más plena y consciente. El silencio, lejos de ser un mero vacío, se llena de las respuestas que tan a menudo buscamos en el ruido del mundo. A medida que nuestros amigos profundizaban en su viaje interior, empezaron a enfrentarse a una realidad moderna innegable, la omnipresencia de la tecnología y el modo en que moldea nuestro entorno y, por extensión, nuestro interior. La desintoxicación digital surgió no solo como una práctica, sino como una necesidad para muchas personas en busca de silencio. El bombardeo constante de notificaciones, la necesidad de consultar el correo electrónico y las redes sociales, todo empezó a verse bajo una nueva luz. Se dieron cuenta de que para escuchar el silencio, primero tenían que acallar las innumerables voces digitales que clamaban por su atención. Reducir el ruido digital se convirtió en un acto de rebeldía, una forma de recuperar la paz interior frente a la incesante marea de información. En esta búsqueda, muchos han recurrido a antiguas tradiciones espirituales, descubriendo que el silencio es una práctica venerada en muchas culturas y religiones. Han aprendido de monjes, maestros espirituales y textos antiguos que el silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado de encuentro con uno mismo y con lo divino, como quiera que lo entendamos. Las historias de estas tradiciones, llenas de sabiduría sobre cómo vivir en armonía con uno mismo y con el mundo, les han dado nuevas perspectivas y herramientas para integrar el silencio en sus vidas de forma significativa. La relación entre el silencio y la música también resultó ser un rico campo de exploración. Muchos descubrieron que la música, en su esencia, no es solo sonido, sino también silencio. Aprendieron a apreciar los espacios entre las notas, la quietud que enmarca la melodía y el modo en que la música puede ser un medio para acceder al silencio interior. Ya sea a través de la música meditativa, los sonidos de la naturaleza o incluso el silencio entre las palabras de una canción, han encontrado en el sonido una nueva forma de silencio. Un silencio que resuena con belleza y profundidad. Por último, resistirse al caos externo a través del silencio se ha convertido en una práctica diaria. En un mundo que parece girar cada día más rápido, donde el ruido y la prisa son la norma, elegir el silencio se ha convertido en un poderoso acto de autoafirmación. Aprendieron que creando momentos de silencio, no solo buscaban refugio,
sino que también construían una resistencia interna al tumulto del mundo. Esta resistencia no es una huida, sino una forma de afrontar la vida con una presencia más tranquila, centrada y consciente. Cada una de estas etapas en el camino del silencio reveló niveles de comprensión y práctica que van mucho más allá de la búsqueda de un momento de paz. El silencio, se dieron cuenta, es una fuente inagotable de fuerza, sabiduría y belleza, un tesoro dentro de cada uno de nosotros que espera ser descubierto. Mientras continuaban su viaje, nuestros viajeros silenciosos hicieron una revelación transformadora. El silencio es el camino hacia la autoaceptación. Al permitirse estar totalmente presentes a sus pensamientos y emociones, sin intentar llenar cada vacío con ruido o distracción, empezaron a conocerse de verdad. Este encuentro consigo mismos, a veces difícil, a veces liberador, les mostró que dentro de cada uno de ellos hay todo un universo esperando a ser explorado. La aceptación no significó resignación, sino un profundo reconocimiento de sus propias fuerzas, debilidades, miedos y deseos, abriendo el camino a una vida más auténtica y plena. La dificultad de encontrar silencio en los entornos urbanos modernos se convirtió no solo en un obstáculo, sino también en una oportunidad para la creatividad. Los entusiastas del silencio han inventado nuevas formas de crear espacios de paz en la cacofonía de las ciudades. Desde pequeños santuarios personales en sus casas, hasta encontrar la calma en parques o bibliotecas, han descubierto que el silencio no está necesariamente ligado a un lugar físico, sino a un estado de ánimo. Han aprendido a llevar el silencio en su interior, convirtiéndose en islas de calma en un mar de ruido. La búsqueda del silencio también les llevó a afrontar y reflexionar sobre su propio dolor y pérdida de una forma nueva y tranquilizadora. El silencio proporcionó un espacio seguro para afrontar los sentimientos difíciles, permitiendo que comenzara la curación. En lugar de intentar alejar el dolor con más ruido y distracciones, aprendieron a sentarse con él, a escucharlo y a entender lo que tenía que enseñarles. Este proceso, aunque no siempre fácil, trajo consigo una profunda sensación de liberación y renovación, demostrando que incluso en lo más profundo de la tristeza, el silencio puede ser una fuente de fuerza y esperanza. Quizá uno de los descubrimientos más prácticos y aplicables del viaje fue la creación de una rutina que honra el silencio. Los participantes en este viaje aprendieron a integrar momentos de quietud en su vida cotidiana, no como un lujo o una evasión, sino como una necesidad fundamental para el bienestar. Ya sea empezando el día con unos minutos de meditación, haciendo pausas conscientes para respirar profundamente mientras trabajan, o simplemente dándose permiso para hacer menos y ser más, han encontrado formas de mantener abierto en todo momento el canal de comunicación con el silencio. Esta rutina diaria de silencio se convirtió en la base sobre la que construyeron una vida más centrada, consciente y, en última instancia, más satisfactoria. Esta parte del viaje ha revelado que, mucho más que una simple pausa en la cacofonía de la vida moderna, el silencio es una invitación a profundizar, sanar, crecer y transformar. Así que continuamos esta fascinante exploración del silencio y su inestimable poder para cambiar la vida. A medida que se desarrollaba el viaje de nuestros amigos, muchos de ellos sintieron la llamada de experiencias más profundas y más inmersivas en el silencio. Fue entonces cuando surgieron los retiros en silencio, no solo como una vía de escape temporal del ajetreo de la vida cotidiana, sino también como verdaderos viajes de autoconocimiento y transformación. Durante estos retiros, alejados de las exigencias de la vida cotidiana y del bombardeo constante de estímulos, descubrieron un espacio para reconectar consigo mismos y con el mundo de una forma profundamente auténtica. El silencio compartido con otros investigadores amplificó aún más esta experiencia, creando una comunidad de tranquilidad donde cada uno, en su propio viaje interior, se sentía apoyado y comprendido. Mientras tanto, algunos se han aventurado en la práctica del silencio, explorando el voto de silencio. Al principio, la idea de no hablar durante días parecía difícil,
incluso imposible para algunos. Sin embargo, a medida que se dedicaban a esta práctica, empezó a surgir una nueva percepción de la comunicación. Lejos de ser una limitación, el silencio se convirtió en una expansión. Aprendieron a comunicarse de otra manera, a través de una sonrisa, un gesto, una mirada, descubriendo una riqueza de expresión más allá de las palabras. Esta experiencia les ha permitido comprender mejor el carácter a menudo superfluo de las palabras y la profundidad que el silencio puede revelar sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. En medio de estos descubrimientos, la empatía surgió como uno de los dones más preciados del silencio. Al reducir su propio ruido interno, les resultaba más fácil escuchar y sentir, de verdad, lo que experimentaban los demás. El silencio se convirtió en un puente hacia la comprensión y la conexión humanas, permitiéndoles ver más allá de las palabras y las apariencias, tocar la esencia de la otra persona de una forma más directa y significativa. Esta profundización de las relaciones interpersonales les demostró que, incluso en el silencio, todos estamos inextricablemente unidos, compartiendo una humanidad común que trasciende las barreras lingüísticas. El viaje también puso de manifiesto la dificultad de mantener el silencio, sobre todo al volver a la rutina normal tras un retiro o un periodo de voto de silencio. Sin embargo, este reto no disminuyó el valor de estas experiencias. Al contrario, ha servido para reforzar la importancia de cultivar el silencio como práctica cotidiana, una habilidad que, una vez adquirida, puede utilizarse en cualquier momento para restablecer la paz interior y la claridad mental. La dificultad no está en mantener el silencio, sino en acordarse de buscarlo, de hacerle un hueco entre las exigencias y el ruido del mundo. Así que esta parte del viaje hacia el silencio nos permitió comprender mejor la complejidad y la belleza de la quietud. Cada paso, cada descubrimiento reforzaba la idea de que el silencio no es simplemente un antídoto contra el ruido o un refugio contra la vida cotidiana. Es una fuente de poder, sabiduría y conexión a la espera de ser aprovechada. A medida que los viajeros continuaban su viaje en silencio, empezaba a florecer un nuevo entendimiento. El silencio era también un espacio para el crecimiento espiritual. En el silencio encontraron un terreno fértil donde la semilla de la espiritualidad podía germinar y crecer. No se trataba de religión o de seguir un conjunto específico de creencias, sino de conectar con algo más grande que uno mismo, algo que trasciende las preocupaciones mundanas y toca el corazón de la existencia. Este crecimiento espiritual propiciado por el silencio les mostró que la verdadera sabiduría y la paz proceden del interior, de un lugar de profundo autoconocimiento y conexión con el universo. Mientras navegaban por esta expansión espiritual, muchos se enfrentaron al reto de encontrar el silencio en momentos de dolor y pérdida. Al principio, el silencio parecía amplificar el sufrimiento, convirtiendo cada latido en un crudo recordatorio de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que se dejaban envolver por el silencio, empezaban a darse cuenta de su capacidad para transformar el dolor. El silencio ofrecía un espacio sagrado para el duelo y la curación. Un lugar donde podían honrar sus sentimientos sin apresurarse a superarlos. A través del silencio, aprendieron que el dolor, cuando se acoge, puede abrir puertas a una comprensión más profunda de la vida y de nuestras conexiones con los demás. Este viaje también les llevó a reflexionar sobre la clave que ofrece el silencio para la sabiduría interior. En el ajetreo de la vida cotidiana, es fácil perder el contacto con nuestra voz interior, la que conoce nuestros verdaderos deseos y el camino que debemos seguir. Sin embargo, al dedicarse a la práctica del silencio, descubrieron que esa voz se hacía más clara. El silencio no era solo un descanso del ruido externo, sino una invitación a escuchar la sabiduría que reside en nuestro interior. Al hacerlo, encontraron la guía y la claridad que necesitaban para tomar decisiones acordes con sus valores más profundos. En última instancia, la práctica del silencio resultó ser un camino hacia la libertad. En un mundo en el que nos bombardean constantemente con expectativas sobre cómo debemos actuar, qué debemos conseguir, quiénes debemos ser,
El silencio nos ofreció un refugio frente a la incesante presión. Al permitirse simplemente ser, sin necesidad de justificar su existencia con logros externos, encontraron una libertad que muchos no habían conocido antes. El silencio les mostró que la verdadera libertad viene de reconocer y honrar la propia esencia, y que al hacerlo pueden vivir de forma más auténtica y plena. Esta fase del viaje hacia el silencio les enseñó que, más que una ausencia de sonido, el silencio es un espacio rico en posibilidades. Un espacio donde el crecimiento espiritual, la sanación, la sabiduría y la libertad pueden florecer, transformando no solo la forma en que experimentamos nuestros propios mundos interiores, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. A medida que avanzaba este viaje único a través del silencio, empezó a revelarse un aspecto fascinante: el impacto del silencio en nuestra capacidad de atención y concentración. En un mundo en el que a menudo se valora la multitarea, muchos descubrieron que el verdadero poder reside en hacer menos, pero con más intención. El silencio les ha enseñado el arte de centrar toda su atención en una sola tarea, un solo momento, y esta práctica ha transformado radicalmente su eficiencia y satisfacción. Aprendieron que reduciendo el ruido de fondo, tanto físico como mental, podían sumergirse en sus actividades con plena presencia, lo que se traducía en un trabajo más profundo y de mayor calidad. El silencio se convirtió entonces en un poderoso aliado en la búsqueda de una vida más centrada e intencionada. Además de mejorar la atención y la concentración, el silencio demostró ser un espacio fértil para el crecimiento espiritual. Muchas personas han afirmado que, al entregarse al silencio, han encontrado una conexión más profunda consigo mismas y con el mundo que las rodea. El silencio les ofrecía un lugar donde podían explorar sus creencias, cuestionar sus percepciones y abrirse a nuevas posibilidades de comprensión. En este espacio de tranquilidad, el crecimiento espiritual no se forzaba ni se buscaba, simplemente florecía, alimentado por el silencio y la reflexión. El silencio se convirtió en un refugio donde el alma podía desarrollarse, libre de las distracciones y el ruido que tan a menudo limitan nuestro potencial de crecimiento. Durante este viaje, también me di cuenta de que el silencio puede ser un bálsamo para los momentos de dolor y pérdida. Lejos de ser una vía de escape, el silencio ofrece un espacio para acoger la tristeza, permitiendo que las emociones fluyan libremente sin juzgarlas. En este contexto, el silencio no amplifica el dolor, sino que ofrece un espacio para la curación y la aceptación. El silencio se ha convertido en un compañero amable en momentos de dolor, un recordatorio de que, incluso a la sombra del sufrimiento, la paz y la serenidad están cerca. En última instancia, el silencio demostró ser una llave para abrir la sabiduría interior que reside dentro de cada uno de nosotros. En medio del silencio, las ideas y percepciones surgieron con claridad, ofreciendo orientación y perspectiva. El silencio nos enseñó que en el corazón de cada persona hay una brújula interior que la guía por la vida con una sabiduría que trasciende el conocimiento racional. Al permanecer en silencio, los viajeros aprendieron a confiar en esta sabiduría interior, a escuchar con atención y a dejar que les guiara en sus elecciones y decisiones. A medida que este viaje hacia el silencio llega a su fin, se hace cada vez más evidente que el silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado de crecimiento, sanación, sabiduría y libertad. Un don que, una vez descubierto, sigue revelando sus riquezas, transformando no solo al individuo, sino también su relación con el mundo. A medida que los buscadores del silencio avanzaban en su viaje, empezaron a comprender el papel crucial del silencio en la educación de los niños. Descubrieron que enseñar a los niños a valorar el silencio no solo era una forma de cultivar la paz interior desde una edad temprana, sino también de fomentar una mayor capacidad de concentración, creatividad y autoconocimiento. Se dieron cuenta de que el silencio podía ser una poderosa herramienta para ayudar a los niños a conectar con su mente y su corazón, enseñándoles a escuchar no solo el mundo que les rodea,
sino también su propia voz interior. Este aprendizaje transformó el enfoque de la educación en sus hogares, creando espacios en los que el silencio se valoraba tanto como la palabra y la acción. En el proceso, la diferencia entre silencio y soledad se convirtió en una valiosa lección. El viaje demostró que el silencio no es necesariamente sinónimo de soledad, sino que puede experimentarse incluso en compañía de otros. El silencio compartido se convirtió en una forma de comunión, una experiencia que reforzó y profundizó los lazos. Aprendieron que guardar silencio juntos puede ser una profunda expresión de comprensión y amor, que ofrece una nueva dimensión a sus relaciones. La práctica del silencio se reveló entonces como un camino hacia la libertad. Al sumergirse en el silencio, los participantes en este viaje descubrieron una libertad que trasciende la ausencia de sonido. Se liberaron de patrones de pensamiento limitantes, presiones sociales y expectativas autoimpuestas. El silencio les enseñó a desprenderse de lo que ya no les servía, abriéndoles nuevas posibilidades de ser y vivir. Esta libertad del silencio resultó no solo liberadora a nivel personal, sino también transformadora en sus interacciones con el mundo. Al final de este viaje hay una conclusión clara. El silencio es una invitación a la presencia, la conciencia y la conexión. Lejos de ser un vacío que hay que llenar, el silencio está lleno de potencial, un campo fértil donde la vida puede vivirse en profundidad, donde florece el autoconocimiento y se hace posible la verdadera conexión con los demás. El silencio, revelaron nuestros viajeros, no es el final del viaje, sino una puerta, un pasadizo hacia una vida vivida con mayor sentido, paz y autenticidad. Este viaje a través del silencio, aunque parezca haber terminado, en realidad nunca termina. Cada momento de silencio, cada pausa consciente en medio del ruido de la vida cotidiana, es un paso adelante en este camino sin fin. Un camino que nos invita a cada uno de nosotros a explorar las profundidades de nuestro ser, a reconectar con lo esencial y a vivir en verdadera armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Espero que este mensaje te haya sido útil, así que no olvides darle a me gusta y compartirlo con otras personas que creas que necesitan un mensaje como este en sus vidas. Hasta la próxima.